Esto es América a dos voces y en esta ocasión vamos a conversar Amir Valle desde Berlín y quien les habla Johan Ramírez desde Bogotá sobre uno de los temas que sigue acaparando la atención de lo que está sucediendo en América Latina y es Cuba. Amir, tenemos ya varias semanas conversando de Cuba. A principios del mes de julio hubo unas manifestaciones importantes que sacudieron el país y que pues sorprendieron en buena medida a la comunidad internacional, a la opinión pública, porque eran manifestaciones que no se habían visto en 60 años de régimen en Cuba. De modo que pues parecía que allí entraba el país en una nueva etapa. Ahora, hubo cientos de detenciones, según denuncian organizaciones civiles, una represión férrea del régimen cubano, un apagón de internet, un bloqueo informativo y de pronto en un par de días ya lo que nos llegaban eran informaciones muy escasas, ¿no? Y difíciles de confirmar. Entonces no sabemos realmente hasta qué punto esas manifestaciones han continuado, la magnitud de esto y de la represión. Recuerdo que cuando comenzó esto, Amir, tú y yo conversamos y tú me decías, Cuba está en un punto de no retorno, ¿no? De no retorno hacia una transición, hacia un cambio de gobierno en La Habana. Yo no sé si tú mantienes hoy en día esa posición, Amir. Yo creo que estos regímenes, y también lo hablábamos en aquella ocasión, han aprendido a reinventarse en el tiempo. Y no estoy seguro de que el régimen cubano en este momento se esté reinventando precisamente para prolongar su existencia en La Habana. Sí, mira, de que hay una reinvención, la hay sin duda, Johan. El problema es que cuando yo me refería a un punto de no retorno, me refería exclusivamente a que por primera vez en 62 años de revolución, la gente perdía el miedo. Y eso dentro de un sistema de terror se sabe que es algo bastante importante. Por eso hablaba de un punto de no retorno, un punto de no retorno que ha continuado. Hoy, en este momento, a pesar de los días, a pesar de la represión, a pesar del hecho de que las tropas especiales por primera vez en 60 años están prácticamente en todas las calles cubanas tratando de incentivar de nuevo el miedo, a pesar de eso, la gente sigue protestando. La gente grita. Ahora la gente quizás ya no salga a la calle, pero ya la gente se graba en su celular y lanza al mundo una queja sobre determinadas cosas que no han sido resueltas. Por esa razón, precisamente, la primera guerra que asume el gobierno es precisamente contra Internet, con ese apagón, como tú lo dijiste, muy claro, ¿no? Un apagón, pero la continuidad de los días y hasta el presente, ellos han seguido interviniendo y ahora mismo deteniendo a personas que hacen eso que yo te decía. Es decir, personas que se graban, hacen una queja por internet, la suben, los periodistas jóvenes que utilizan mucho las redes sociales están siendo detenidos o están siendo retenidos en sus casas y les quitan la internet para que no puedan comunicarse. Es decir, ese miedo es un punto, esa pérdida del miedo, perdón, es un punto de no retorno ante el cual el gobierno no va a poder hacer nada. El pueblo cubano sigue quejándose y es algo que va a seguir porque no lo pueden resolver. Las quejas del pueblo cubano no las pueden resolver de un día para otro. Amir, pero ¿va el país dirigiéndose hacia una transición o esto va a ser una ola de protestas como ya hemos visto en otros regímenes en América Latina, en Nicaragua o en Venezuela? Una ola de protesta que puede durar semanas o meses en las que hay incluso cientos de muertos, pero que luego pues la gente se cansa de la represión, la gente se cansa de protestar y la gente necesita trabajar para seguir comiendo. ¿Crees que esto pueda suceder en la isla, que este movimiento se vaya también desgastando y que después de Ese es el todo mayor peligro, Johan. se mantenga? Justamente ese es el mayor peligro y, por ejemplo, lo hemos visto en Nicaragua, en Venezuela. Esa es la estrategia primera que utilizan estos regímenes. Tratar de ganar tiempo y de desgastar al descontento social. En el caso de Cuba, yo auguro que eso es lo que va a pasar en el próximo tiempo. Ellos han ido ahora mismo de pronto, le han ido complaciendo algunas peticiones, para decirlo de un modo bastante cínico, al pueblo, hasta el punto, Johan, de que a los cubanos que pasaron décadas sin ver langosta en Cuba, de pronto les están vendiendo langosta. Es decir, son cosas absolutamente absurdas. Le suben 3 libras de arroz por persona. Es decir, cosas muy vamos a decir, muy puntuales para que el descontento social se vaya aplacando. Y junto con eso, las tropas en la calle, vamos a decir, insuflando el miedo, diciéndole a la gente, Claro, cuidado que estamos aquí, ¿no?
Claro, y cuando uno dice, de pronto en otros países pueden pensar, bueno, 3 libras de más o langosta, eso no cambia absolutamente nada. Pero cuando en estos países no tienes nada o estás en el límite, pues cuando tienes 3 libras más, eso es un lujo, ¿no? Es Y un sientes lujo, que hay un salto en exactamente. calidad de vida y dices, bueno, sí, las cosas cambiaron, ¿no? Ujú, exactamente. Así mismo es. O sea, ellos han hecho, por un lado, ese falso abastecimiento que es para, repito, para satisfacer puntualmente la demanda, más que nada porque no pueden hacer más. Por el otro lado, han abierto de pronto la posibilidad de que los cubanos en el exterior, a los cuales ellos han criticado como los mercenarios, los que provocaron todo esto, vayan al país a llevar medicinas, a llevar alimentos, a llevar todas las cosas que faltan. Es decir, de pronto lo que el gobierno no puede hacer se lo traslada, le traslada esa La diáspora. responsabilidad a los casi 3,5 millones de cubanos que hay en el exterior. Y obviamente, Johan, es algo que de algún modo humano uno piensa, porque uno siempre que cuando tiene familia en Cuba dice, bueno, la política no importa, yo lo que quiero es que mi Claro. familia viva, que mi familia coma, que mi familia salga de esto, ¿no? Claro. Ahora, mira, tú decías, esto se puede ir desgastando con el tiempo, ¿no? Es un patrón que utilizan estos regímenes, pero también es cierto que el propio régimen se está desgastando. Sí. Y algo que puede hacerle daño nuevamente son estas sanciones que acaba de imponer la Casa Blanca. ¿Tú crees que esto pueda realmente poner al régimen contra las cuerdas y obligarlo a negociar, obligarlo a hacer algunas concesiones? Mira, primero, yo no creo que lo haga tener concesiones. ¿Por qué? Porque hay que recordarse de algo. Ese dilema de Estados Unidos siempre ha sido un pretexto del régimen para justificar toda su ineficacia. Ellos van a seguir atrincherados en eso. Estados Unidos nos está atacando con estas sanciones, aunque realmente las sanciones han sido bastante, digamos, tímidas, para decirlo de algún modo, porque va dirigida al ministro de la FARC, a las instituciones de las fuerzas especiales que reprimieron las manifestaciones, recientemente al jefe de la Policía Nacional de Cuba, que son personas que no tienen ningún tipo de, vamos a decir, de inversión ni de recursos fuera del país, específicamente en este caso en Estados Unidos. ¿Qué es lo que significa eso? Pero es un llamado de atención a, bueno, los estamos velando y estamos al tanto de lo que ustedes están haciendo, no van a quedar absolutamente impunes. Ese tipo de sanción realmente no tiene ningún efecto para el país como tal y lo que se convierte es en un pretexto más para el gobierno de nos están atacando. El punto es que las sanciones son una espada de doble filo. Si se imponen sanciones al Estado, al aparato del Estado productivo, quienes van a terminar pagando eso son los ciudadanos. Y se va a Exactamente. terminar viendo afectada la calidad de vida de los ciudadanos, porque los líderes, ellos se mantienen en su élite con sus comodidades garantizadas. Entonces, claro, afectar la calidad de vida de los ciudadanos puede crear más descontento, Exacto. pero es una estrategia muy costosa desde el punto de vista humano. Sí, y hay que recordar algo, Johan, por ejemplo, las sanciones que toma Biden, básicamente las que más pudieran funcionar, son las sanciones, por ejemplo, de, bueno, vamos a permitir de nuevo mayores remesas a Cuba, que al final no son sanciones, van a ayudar al pueblo de algún modo, pero mucho de ese dinero va a ir justamente a este sector empresarial militar que es el que ha sido sancionado, porque eso en Cuba no hay otro modo de hacerlo. Es decir, Estados Unidos en ese sentido está contra la pared, tiene que permitir las remesas para ayudar al pueblo, pero ese dinero, la mayoría de ese dinero va a parar a este sector empresarial. Por eso muchos cubanos americanos que se están reuniendo con él, vamos a decir, líderes de la oposición, le están pidiendo sobre todo el asunto de la Internet, es decir, una mayor capacidad del pueblo de conectarse a Internet y eso sí es posible que pueda de algún modo hacerse también. Y el otro gran problema, Johan, es el hecho de que él quiere tener más personal en la embajada norteamericana, lo cual implica que están esperando de algún modo un éxodo masivo también. Claro, y buscar la regularización de los migrantes siempre es una política de seguridad interna, porque Interna. siempre es mucho mejor tener una ola de migrantes legal que una ola de migrantes completamente descontrolada, donde no sabes quién es quién, por dónde están entrando, qué pasado tienen, ¿no? Ahora, Exactamente. Mir, para terminar, ya te hago una última pregunta y te pido en 2 frases, porque me Uh-huh. dices que Cuba está en un punto de no retorno,
¿no? En cuanto al miedo, al temor que se le tiene al régimen, pero que estas manifestaciones se pueden ir apagando con el tiempo y que se asfixia esta, digamos, esta coyuntura. Entonces, para terminar, Amir, ¿tú te sientes optimista o pesimista cuando ves el futuro de la isla en cuanto, o sea, en términos de un cambio y un giro hacia la democracia en el país? El pueblo cubano, Johan, siempre fue un pueblo valiente, un pueblo que se lanzó a las calles y prácticamente puso en quiebra a varios presidentes en el siglo XX. Eso me da a mí cierta esperanza en que pase. Realmente hay algunos analistas, y yo soy uno de ellos, que piensa que la solución de Cuba no pasa ni por las sanciones que haga la Unión Europea y estos, digamos, 21 países que se han puesto a favor de Cuba y han sancionado al gobierno cubano la represión, o que Josep Borrell finalmente, después de mucho tardar, condenara directamente lo que pasa en Cuba, o que Estados Unidos haga sanciones. Estados Unidos ya dijo no va a intervenir y no va a intervenir, punto. Por eso la solución tiene que ser una solución de justamente esta gente perdió el miedo y esta gente va a seguir manifestando su descontento hacia un gobierno que ha demostrado ser absolutamente inepto. Y la otra solución que en muchos países de América Latina suele suceder, en el caso de Cuba sucedió una o dos veces en el siglo pasado, es que se produzca una especie de explosión interior dentro del poder mismo. Es decir, de que de pronto surjan algunas figuras militares o no militares, etcétera, dentro de la nomenclatura política que genere un cambio y que se oponga a digamos, el poder general. Es lo que ha despertado, por ejemplo, las expectativas de estos 5 generales, 6 generales, que de pronto mueren en un tiempo muy corto y la gente dice, bueno, estarán limpiando alguna insurrección militar. Es decir, todo eso está en el de eso. Pero, repito, es una solución que parte del pueblo, de la isla, es decir, de que el pueblo continúe en ese nivel de manifestaciones o que ocurra una ruptura de ese poder, vamos a decir, férreo que tienen ellos. Y la otra cosa, Johan, yo creo que sí es importante decirlo, que por primera vez en 60 años de revolución hay un exilio que mayormente está pidiendo un cambio. Eso no sucedía en 6 décadas. Y mayormente claro, casi toda la comunidad de cubanos en el exterior está pidiendo un cambio social en Cuba. Claro, ahora ese movimiento interno del que tú hablas, que es una posibilidad en cualquiera de estos regímenes, lo cierto es que también ellos se han afianzado, ¿no? El régimen cubano tiene 60 años blindándose, entonces esas conspiraciones internas la tienen muy cuesta arriba, ¿no? No digo que sea imposible, pero muy cuesta arriba para surgir, y tú mencionabas precisamente estos 6 jerarcas, ¿no? Que han fallecido en condiciones bastante, bueno, que generan por lo menos suspicacia, cuando menos, ¿no? Así mismo. Amir, te mando un fuerte abrazo y espero que la próxima semana, cuando hablemos de Cuba y hablemos de América Latina, tengamos mejores noticias. Eso espero. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal, comparte con tus amigos en las redes sociales y activa la campanita de las notificaciones para que te avisemos cuando publiquemos un nuevo video. Muchas gracias.